La estatal petrolera venezolana PDVSA confirma la negociación de venta de petróleo con el gobierno de Estados Unidos. Esto ocurre en el quinto día desde la incursión militar para capturar a Nicolás Maduro. El cabecilla de los tiguerones, alias Negro Willy, fue liberado en España el 29 de diciembre porque no recibieron las garantías solicitadas a Ecuador para su extradición. La Cancillería y el ministro del Interior afirman que sí las enviaron. Austria solicitó la extradición del narcotraficante serbio Yezdimir Serdán por una acusación de asesinato. En Ecuador, el director de la Judicatura de Pichincha abogó para que se lo beneficie con una sentencia, desatando una serie de cuestionamientos contra la presidencia de Mario Godoy. La exdirectora de la Judicatura en Orellana denunció que tras un atentado en su contra, la destituyeron y le quitaron la seguridad. Se quedó sin apoyo de las autoridades y debió abandonar el país. La importación de electricidad desde Colombia aumentó paulatinamente desde diciembre hasta llegar a casi 300 megavatios diarios. Se busca suplir la falta de generación en el país y sostener la reserva de los embalses en Paute. El traslado de la tasa de recolección de basura de la planilla de luz a la de impuestos prediales genera molestias en varias ciudades. Decenas de usuarios acuden a pagar los impuestos prediales y se encuentran con altos valores en comparación al año anterior. Miles de personas celebraron por las calles de Riobamba el tradicional pase del Niño Rey de Reyes, donde participaron 250 delegaciones de danza. Barcelona inició oficialmente su pretemporada en medio de dudas e incertidumbre sobre quién será el entrenador y con qué jugadores contará para afrontar los desafíos de este 2026. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Comenzamos ya Televistazo Estelar con la información que se sigue generando en las últimas horas sobre las relaciones políticas y comerciales entre Estados Unidos y Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro. Y es que avanzan las negociaciones para la venta de volúmenes de crudo venezolano a ese país norteamericano. Con el desarrollo de esta noticia comenzamos. Venezuela. ¿A quién responde Delcy? Por primera vez, el régimen de Venezuela admite que entregará petróleo al gobierno de los Estados Unidos. La firma PDVSA dice que está en una negociación que dará beneficios mutuos. Ocurre en el quinto día desde la incursión militar para poder capturar a Nicolás Maduro en un cambio radical de postura. Antes, el chavismo dijo que Trump no lograría apoderarse del petróleo venezolano. Y en este contexto, Estados Unidos además incautó otros 2 barcos petroleros vinculados a ese país. La actualización de lo que ha ocurrido en las últimas horas con Pedro Jiménez. La administración Trump ha anunciado en un primer momento que va por unos 30 o 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela. Hay 11 buques petroleros de la empresa Chevron en ruta a ese país para el traslado de ese crudo hacia refinerías en Estados Unidos. Donald Trump ha dicho que el Departamento de Energía se encargará de coordinar la extracción, el transporte y la venta del crudo. Además, Trump tendrá una reunión clave con petroleras de Estados Unidos este viernes. Me reuniré con compañías petroleras. Vamos, hay mucho que perforar. Tenemos mucho petróleo por extraer, dijo en Washington. El régimen venezolano confirma que hay un negocio en marcha, aunque no siempre fue así. En el comunicado del 3 de enero, poco después de la operación militar para capturar a Maduro, denunciaban: el objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia de la nación. No lo lograrán. Hoy, 4 días después, la posición es otra, y la petrolera estatal PDVSA publica: actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron. PDVSA ratifica su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional. La extracción de ese petróleo tomará un tiempo por la poca capacidad de la industria venezolana, que hoy saca menos de 1 millón de barriles por día. 50 millones de barriles son para Estados Unidos poco más de 2 días de consumo, pero para Venezuela casi 2 meses de producción.
Hay además decenas de barcos atascados sin poder salir de Venezuela por las sanciones estadounidenses. El secretario de Estado Marco Rubio dijo hoy: lo venderemos a precios de mercado, no con los descuentos que Venezuela recibía. Ese dinero se manejará de tal manera que controlaremos cómo se distribuye, de una manera que beneficie al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen. Así que tenemos una gran influencia para avanzar en la estabilización de Venezuela. Además, confirmó la incautación de otros 2 barcos petroleros vinculados con Venezuela este miércoles. El Vela 1, de bandera rusa, sujeto a sanciones, que fue perseguido y abordado por tropas estadounidenses en aguas del Mar del Norte. Y el Sofía, con bandera de Camerún, interceptado en el Caribe. Forman parte de la llamada flota fantasma, con la que han intentado eludir los controles y sanciones internacionales. Ambas embarcaciones tienen ahora escolta estadounidense. Y aunque los analistas advierten que el nuevo capítulo del crudo venezolano no tendrá efectos inmediatos para Ecuador, sin embargo, a largo plazo el tablero petrolero podría reconfigurarse. Pero ¿cuáles serían las consecuencias reales para nuestro país? Lo explica María Gabriela Carpio. La intervención de Estados Unidos en Venezuela vuelve a colocar al petróleo en el centro de la geopolítica mundial. Nelson Baldión, consultor en geopolítica energética, señala que por ahora el mercado responde con volatilidad, alimentada más por expectativas que por un aumento real de producción. Que esta dinámica el día de hoy se haya reflejado en una caída del crudo marcador WTI. También se haya visto reflejado en el crecimiento del 7% de las acciones de Chevron y otras empresas que tienen intereses en Venezuela. Aunque Venezuela concentra las mayores reservas de crudo del mundo con 303.000 millones de barriles, su impacto actual en el mercado es limitado, produce poco, su crudo es pesado y su infraestructura está deteriorada. Por eso Luis Calero, analista petrolero, señala que no se espera una afectación en el precio internacional en el corto plazo y que reactivar la industria petrolera venezolana tomará años y requerirá inversiones cercanas a los 100.000 millones de dólares. Con problemas internacionales de arbitraje de por medio, con inseguridad todavía política, porque no se sabe qué es lo que sucederá inmediatamente en Venezuela, y no sé quién se atreva de las compañías grandes, serias, petroleras, a poner $1 mientras no se haya estabilizado la cuestión política. Solo en el largo plazo, si Venezuela logra normalizar su producción, podría convertirse nuevamente en un actor relevante y aumentar la oferta global. El presidente Trump tiene una meta muy puntual de llegar a $50 del barril WTI, porque entre más bajo tenga el precio del crudo, pues simplemente va a tener combustibles mucho más baratos. Ese escenario tiene efectos en Ecuador, que está expuesto a la volatilidad internacional y a problemas internos como la falta de inversión y los fallos en los oleoductos. De hecho, en 2025 la producción petrolera cayó un 10%, lo que significó $1.500 millones menos para el fisco. No hemos hecho nada, absolutamente nada, por mejorar la capacidad de producción de derivados del petróleo. La declinación total que tiene el Ecuador este momento acumulada es de casi el 26%. Este escenario podría beneficiar a las grandes potencias y a las petroleras internacionales, en contraste con un Ecuador con menos capacidad de respuesta frente a los cambios del mercado. Tras la detención de Nicolás Maduro, el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, vuelve a denunciar la existencia de una red de financiamiento político que operaba desde Venezuela a través de su compañía de petróleos PDVSA. Neira asegura que con la caída del régimen de Maduro se rompen también los negocios de esa red con personajes de la política ecuatoriana. En nuestra lucha contra la corrupción. Lo dijo a través de un tuit publicado el 3 de enero. José Julio Neira asegura que con la caída del régimen de Maduro también cae la red de financiamiento político que operaba desde PDVSA. Y en la misma publicación habla también de pagos y contratos que habrían beneficiado a actores del correísmo, incluido el hermano de Jorge Glass y figuras cercanas a Luisa González. Acompaña la publicación con unas fotos sacadas del portal de compras públicas, en las que se muestran contratos de compra de lubricantes por parte de 2 prefecturas, la de Pichincha y la de Manabí, y además una factura por $10.615, entregada por PDVSA Ecuador a Heriberto Glass Espinel, hermano de Jorge Glass.
En este tuit en particular, Neira no da más detalles, pero es que no se trata de una denuncia nueva. En abril del año anterior, él ya había dicho esto. Detectamos un esquema de presunta corrupción y asociación ilícita que involucra a Petróleos de Venezuela, Ecuador, Sociedad Anónima y Petroecuador. Esta empresa, Petróleos de Venezuela, Ecuador, S.A., mantiene contratos con el Estado como proveedor de combustible, específicamente con las prefecturas de Manabí y Pichincha. Ecuavisa buscó la versión de ambos prefectos, Leonardo Orlando de Manabí y Paola Pavón de Pichincha, pero ninguno respondió. Neira también ha mencionado otros nombres. Entre los beneficiarios finales de esa misma estructura, que han recibido en total cerca de $500,000, encontramos a Suat Mansur Villagrán, ex superintendenta de compañías, Patricio Rivera Llanes y Fausto Herrera, ex ministros de Finanzas, Verónica Gallardo Aguirre, ex gerente del Banco del Estado y ex viceministra de Finanzas, Paola Cabezas, actual asambleísta por la provincia de Esmeraldas. De entre las personas mencionadas, hay algunos que ya han reaccionado ante las acusaciones. Paola Cabezas, por ejemplo, exige que las denuncias sean sustentadas con pruebas y no con una simple mención en un video. Suat Mansur, ex superintendente de bancos, respondió en un mensaje que no tiene relación con PDVSA, que es abogada en libre ejercicio y que no ha contratado con la compañía. La influencia del gobierno venezolano para financiar a personajes políticos es alarmante. En el video, Neira habla de dinero. Asegura que se han visto involucrados cerca de $663 millones. No está claro, sin embargo, si pese al monto millonario esta denuncia se queda solo en redes sociales o si el gobierno decidirá judicializarla o al menos presentar pruebas. Ecuavisa solicitó una entrevista con José Julio Neira, pero no aceptó. Según dijo, porque su agenda está llena. Este esquema de posibles actos irregulares son... Ecuador pagó a Colombia cerca de $15 millones por importación de energía en diciembre pasado. El país incrementó su dependencia externa ante la falta de lluvias en Paute que obliga a paralizar la operación por horas. Diego Puente sigue el tema. La falta de lluvias en el Austro, donde se ubica el mayor complejo hidroeléctrico del país, y el crecimiento del consumo en hogares e industrias obliga al gobierno a aumentar la importación de energía desde Colombia. Las importaciones desde ese país se han hecho recurrentes desde el 4 de diciembre, según datos de XM, la empresa que administra y opera el sistema interconectado colombiano. Esa tendencia se ha mantenido en enero. Es decir, el enlace es de unos 450 megavatios, estaremos exportando más o menos 300 megavatios diarios en promedio en el último mes aproximadamente. El lunes, el 7,5% de la energía que se consumió en Ecuador fue importada. La compra de energía coincide en las horas de mayor consumo o en la paralización de las turbinas del complejo Paute. La orden es que el agua de sus embalses se reserve lo más posible para enfrentar un eventual tiempo de estiaje que puede durar hasta abril. En promedio, un día de importación de energía se factura por sobre los $500,000. El país pagó a Colombia cerca de $15 millones en diciembre por usar su energía. El costo es relativamente bajo, porque la energía que en este momento exporta Colombia es hidroeléctrica. A pesar de estar en verano, la presencia de lluvias en su territorio ha permitido conservar sus embalses. El embalse que teníamos al final de diciembre, que es el momento en el cual arranca el verano nuestro, lo hayamos logrado mantener. Llegamos a niveles como el 83%, hoy en día tenemos niveles más o menos del 79%. El costo en la crisis energética de 2024 fue superior, porque la mayoría de la energía comprada a Colombia provenía de fuentes térmicas. Ahí el costo del megavatio exportado pasó de $10 a $32. Y la empresa uruguaya ATM, contratada por Selec para construir la termoeléctrica Esmeraldas 3, solicita al Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio fijar un pago de $25 millones por daños y perjuicios, más la devolución de $434,000 cobrados en multas. Austral asegura poder culminar la obra en 11 meses, como lo informa en la siguiente nota, Hernán Higuera. La empresa Austral Technical Management, contratada por Selec para instalar 46 generadores termoeléctricos en Esmeraldas, en un acto procesal ante el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, ha solicitado que la Corporación Eléctrica del Ecuador le pague $25 millones, fijado como monto de daños y perjuicios ocasionados por la finalización unilateral del contrato.
En un extenso documento de 144 páginas, los abogados de Austral argumentan por qué la empresa no pudo cumplir con los plazos del contrato. Culpan a Selec de no haber gestionado, por ejemplo, los documentos del comodato de los terrenos con Petroecuador, de no gestionar permisos ambientales y de construcción, y hablan incluso de sabotaje a los equipos. Austral detalla daños intencionales en los que supuestamente los equipos declarados como nuevos por ellos sufrieron daños ocasionados por personal de Selec en el drenaje interno de los contenedores, por ejemplo, y otro, el desprendimiento de cables de uno de los tableros electrónicos de estos equipos. Austral dice que Selec debe ser declarada incumplida con el contrato. Pide un plazo de 11 meses o 331 días para terminar la ejecución de la obra y que se deje sin efecto las multas. Hasta pide que se le devuelvan cobros indebidos y descontados por $434,723. El proyecto Esmeraldas 3, que le costó al Estado $90 millones, de los cuales se han pagado 71 millones, se mantiene en controversia y sin generar un solo kilovatio, sino solo costosos reclamos. Negro Willy. Otra vez, impunidad. La liberación en España de alias Negro Willy se produjo porque Ecuador no entregó a tiempo las garantías reales y verificables sobre su sistema carcelario exigidas por la Audiencia Nacional. La Cancillería y el ministro del Interior, John Reinberg, dicen que sí enviaron los documentos. Merlin Ochoa con más información de esta noticia. La liberación en España de William Jofre Alcíbar Bautista, alias Negro Willy, se produjo tras el vencimiento de los plazos fijados por la justicia española dentro de su proceso de extradición. Alcíbar Bautista enfrenta dos pedidos. La Audiencia Nacional de España declaró procedente su entrega el 23 de junio de 2025, condicionándola a que Ecuador, en un plazo de 3 meses, garantice de forma efectiva su vida e integridad personal y la normalización del sistema carcelario bajo estándares y observación de la CIDH. La última resolución publicada en la página del Consejo General del Poder Judicial Español, con fecha 17 de septiembre de 2025, aclara que España no exigía más documentos judiciales, sino garantías reales y verificables, y que de no cumplirse hasta finales de septiembre de 2025, la extradición no se ejecutaría. El ministro de Interior se refirió al tema. La autoridad judicial decide dejar libre a un terrorista en territorio español. Eso debería elevar la preocupación entre las personas y entre los ciudadanos que viven en España. Dicen que faltan documentos. Estoy diciendo, hemos enviado con fecha, el 12 de junio, garantías, pero seguían extendiendo el pedido de más información y de más información. ¿Con qué fin? Con el fin que querían dejarlo libre en territorio español. Ecoavisa conoció que en la práctica la justicia española realizó 2 requerimientos adicionales a Ecuador. El primero venció el 22 de diciembre y el segundo el 29 de diciembre, pero los documentos no llegaron dentro de esos tiempos. Por ello, alias Negro Willy recuperó su libertad el 29 de diciembre. Ecoavisa también consultó a la Corte Nacional de Justicia, quien señaló que en efecto hubo 2 pedidos que fueron atendidos a tiempo, aunque sin detallar el contenido. La policía aseguró que la información fue enviada a la Cancillería, quien publicó un comunicado en X señalando que Ecuador entregó en junio de 2025 documentación adicional requerida por España, que incluye, entre otras, las garantías solicitadas para materializar la extradición concedida. A pesar de ello, España solicitó nuevamente ampliar las garantías, mismas que ya han sido entregadas. La institución no precisó la fecha de la segunda entrega ni si se cumplió el plazo. No me intimidan las amenazas contra mi vida que me ha enviado. No nos intimida las amenazas que está enviando contra el presidente de la República. Esa es la clase de criminal que tienen en el territorio español. Alias Negro Willy permaneció recluido en España únicamente 1 año con 2 meses.
Y alias Negro Willy registra 2 notificaciones rojas de Interpol por terrorismo y delincuencia organizada. Es cabecilla de los Tiguerones y acusado de la incursión armada criminal a las instalaciones de un canal de televisión a inicios de 2024. Alias Negro Willy, cuyo nombre real es William Joffre Alcíbar Bautista, es señalado como el cabecilla de los Tiguerones, organización considerada la tercera estructura criminal más peligrosa de Ecuador, solo por detrás de los choneros y los lobos. Este exguía penitenciario de 36 años registra 2 notificaciones rojas de Interpol por terrorismo y delincuencia organizada. Además, enfrenta procesos por extorsión, secuestro, narcotráfico, tráfico de armas, sicariato y atentados con coches bomba. En Ecuador, las autoridades lo acusan de planificar desde España el asalto armado a TC Televisión ocurrido en enero de 2024. Asimismo, se le atribuye haber ordenado el asesinato del fiscal que investigaba ese caso en Guayas. En octubre de 2024 fue capturado en Tarragona, España, junto a su hermano Alex Alcíbar, alias Ronco. La detención se logró mediante un operativo coordinado entre la Policía de Ecuador y la Guardia Civil española. Según la policía ecuatoriana, alias Negro Willy huyó de Ecuador en 2023, ingresó a España desde Colombia con documentación falsa y allí creó empresas de limpieza como fachada para justificar una vida de lujos y vehículos de alta gama. Los Tiguerones, que operan bajo una doctrina de tipo militar, mantienen centros de operaciones en Esmeraldas y Guayas, especialmente en Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, uno de los sectores más violentos del país. Actualmente, pese a la gravedad de los procesos judiciales en su contra, está libre. El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente Daniel Noboa conversaron sobre la situación de Venezuela y los planes de seguridad regional. Paul Romero informa que las autoridades de ambos países ratificaron la cooperación para poder combatir el narcotráfico. Los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador ratificaron los planes de cooperación contra el narcotráfico y la inseguridad regional. Anoche la Casa Blanca informó sobre una llamada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al presidente Daniel Noboa. En un párrafo aclaró que las autoridades conversaron sobre los esfuerzos regionales en curso para promover la estabilidad en Venezuela y la reciente operación en Caracas el 3 de enero. Según el comunicado, Rubio agradeció a Noboa la colaboración de Ecuador para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en todo el hemisferio, y destacó el compromiso de Estados Unidos de mantener una estrecha coordinación para impulsar la seguridad regional. El día de la detención del dictador Nicolás Maduro, la Cancillería ecuatoriana respaldó la incursión militar de Estados Unidos y señaló que ese régimen atentó contra la paz y seguridad regional por sus conexiones con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Ecuador y Estados Unidos mantienen acuerdos de cooperación contra el narcotráfico desde 2023 y se ampliaron las operaciones desde el 28 de diciembre con vuelos de interceptación aérea desde Manta con 3 aviones Pilatus en coordinación con la FAE para mejorar la vigilancia de la ruta del Pacífico. Estados Unidos proporciona asistencia para localizar, identificar, rastrear e interceptar aeronaves civiles razonablemente sospechosas de tráfico de drogas en el espacio aéreo del Ecuador. Según fuentes consultadas por Televistazo, los vuelos de interceptación con Estados Unidos serán temporales y por ahora se han planificado hasta junio de este año. Varios municipios como Durán, Latacunga y Chone ya cambiaron la forma de cobrar la tasa de recolección de basura, un valor que hasta el año pasado se descontaba de manera mensual en la planilla de luz. Ahora lo incluyen en el impuesto predial, incrementando así el monto a pagar en este 2026. ¿Cómo se aplica esta modificación? Lo va a responder en la siguiente nota María Gabriela Carpio. El pago de la tasa de recolección de basura ha generado molestias en algunas ciudades del país. En Durán, el municipio decidió incorporar este rubro al impuesto predial, lo que ha elevado los montos a pagar. ¿Cuánto pagó este año? 43,11 centavos. Y el otro año yo pagué $14. Para usuarios como Segundo Íñiguez, el cambio no solo se refleja en el valor final, sino también en la forma de cobro. Un rubro que antes pasaba casi desapercibido porque se pagaba mes a mes en la planilla de luz. Ahora se cancela en un solo pago anual, junto con el resto de obligaciones municipales. Yo pagaba $14. Hoy vengo a cancelar y me cobran 81.57. Y por esa tasa es que me cobran 67.48. Pero lo peor de todo es que ahí no nos recogen basura.
Desde el municipio de Durán aseguran que con el esquema anterior, los ingresos no alcanzaban para cubrir los costos de recolección de basura. ¿Cuánto nos cuesta anualmente? 8 millones de dólares. ¿Cuánto, en fin, subsidiaba el gas municipal? El 55.46%. 4.500.000 aproximadamente nosotros cubríamos esos gastos. Una situación similar se registra en La Tacunga con el pago de esta tasa. Allí los ciudadanos también han expresado su molestia al encontrarse con prediales más altos. Anteriormente pagaba $65. ¿Y ahora? Ahora pagué 119,93 centavos. Hasta el año pasado, la tasa de gestión de desechos se cobraba a través de las planillas de luz. Sin embargo, desde octubre, el gobierno dispuso que cada municipio defina su propio mecanismo de recaudación. Televistazo confirmó que otros cantones como Machala, Milagro, Portoviejo, Chone y General Villamil Playas también han implementado este cobro junto al pago del impuesto predial, mientras que en otras ciudades como Quito, Ibarra, Riobamba y Ambato optaron por trasladar este cobro a la planilla de agua potable. Cerca de 7.000 productos de colación escolar fueron abandonados en el cantón Ventanas, en la provincia de Los Ríos. Los alimentos destinados a estudiantes de planteles públicos y aptos para el consumo fueron hallados a orillas del río Ventanas, lo que abrió una investigación para establecer su procedencia, las responsabilidades detrás del desecho y a qué instituciones educativas estaba destinado ese lote. La colación escolar destinada a miles de niños terminó entre basura y lodo. A orillas del río Ventanas, en el cantón del mismo nombre, aparecieron abandonados cerca de 7.000 productos que debían llegar a alumnos de establecimientos educativos públicos. Entre desechos, en el barrio 13 de Abril, al sur de este cantón de la provincia de Los Ríos, se encontraron empaques de galletas, leche, jugos y puré de frutas mezclados con basura común. Y aquí estábamos como 4 personas y ¿qué pasó? ¿Y de dónde es eso? No, dice, aquí está un camioncito que me paga para que te desocupe el camión y botar esto. El hecho generó indignación entre los habitantes del área, más aún al confirmarse que los alimentos estaban aptos para el consumo. Algunas personas retiraron parte de la colación, mientras que el resto fue llevado por personal del Distrito de Educación para su eliminación adecuada. Aparentemente están buenos, pero estamos en un lugar donde hay muchas infecciones, hay muchas situaciones en las cuales puede contaminar. La cantidad de productos desechados equivale a la colación mensual de aproximadamente 4 escuelas pequeñas, según el ministerio. El Distrito de Educación inició un barrido para determinar el origen del cargamento. Hasta el momento, con el 70% de los planteles revisados, se estableció que no corresponderían a este distrito. El caso fue denunciado en la Fiscalía de Ventanas como delito de hurto. Continuamos con más noticias, amigos, aquí en Televistazo Estelar. 4 miembros de una familia fueron asesinados con fusiles y pistolas en San Borondón. A todos les dispararon en la cabeza. Con estas ya son más de 60 muertes violentas solo en Guayaquil, Durán y San Borondón en los primeros 7 días del nuevo año, como lo reporta Vanessa Robles. Los cuerpos de Manuel Vargas, de 51 años, y su hijo Jordan, de 16, quedaron tendidos en el portal, mientras que sus otros hijos, Alexander, de 19, y César, de 24, fueron asesinados dentro de esta vivienda del sector El Salvador, en la cabecera cantonal de San Borondón, a la 1 de la mañana del miércoles. A todos les dispararon en la cabeza con fusiles y pistolas. Según la policía, las víctimas fueron amenazadas días atrás y manejan al menos 3 hipótesis. Pelea de bandas, de territorio. Otra hipótesis es porque uno de sus muchachos ha estado extorsionando. Otra hipótesis es que les han estado amenazando porque tienen un familiar recluido en la cárcel. Para algunos habitantes del sector, la violencia criminal los arrincona y obliga a quedarse callados. Otros explican que los 4 fallecidos siempre vivieron en esa zona. Él decía de construcción, de todo. Él trabajaba en la puntilla, trabajó en la Ocisa, los chicos también trabajaban lavando muebles con él ahí, tenían su tricimoto. Los 3 jóvenes asesinados no tienen antecedentes penales, pero su padre, también fallecido, sí, por tenencia y posesión de sustancias ilícitas y armas no autorizadas. Esta es la primera masacre para el cantón San Borondón en este año.
Ocurre a 20 escasos metros de una unidad educativa fiscal, zona en la que ya se han realizado al menos 10 allanamientos para identificar a los responsables de estos asesinatos. Allí se encontró una moto, municiones, droga, armas de fuego y un lagarto. Sin embargo, aún no hay detenidos. Con estas ya son más de 60 muertes violentas durante la primera semana del 2026 en 11 de los 12 distritos de la zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón. Un guardia de seguridad fue asesinado en plena zona del norte de la capital, donde hay cafeterías, instituciones financieras y también edificios residenciales. Los atacantes se movilizaban en 2 motocicletas que simulaban brindar el servicio de delivery. Informa Carlos Luis Carrillo el motivo de este hecho violento. Ocurrió cerca de las 14 horas de este miércoles. Un guardia de seguridad fue asesinado por 4 delincuentes que pretendían asaltar a los clientes de una cafetería ubicada en las calles Irlanda y 6 de diciembre en el norte de Quito. Al percatarse del guardia, los delincuentes detonaron varios disparos, matándolo de contado. A simple vista tenía un impacto de bala en el cuello y también tenía un orificio a la altura del estómago. Los asaltantes viajaban en 2 motocicletas con apariencia de delivery. Quienes cometido el hecho se dieron a la fuga, escapando por la avenida 6 de diciembre con rumbo desconocido. Estamos tratando también de enlazarnos con las compañías de estas personas para que exista un mejor control y un mejor chequeo, ¿no?, de las personas que van a integrar estas plataformas. Según la policía, los causantes de este hecho violento pueden ser los mismos que la tarde de este martes asaltaron un vehículo tipo Jeep en la avenida Gaspar de Villarruel, a pocas cuadras del asesinato de este miércoles. En este caso, hirieron al conductor con un disparo en su brazo izquierdo. La policía analiza las cámaras de seguridad del sector a fin de identificar a los delincuentes y capturarlos. Esta mañana el gobierno nacional entregó un avión a la Fuerza Aérea Ecuatoriana para mejorar las operaciones militares y misiones humanitarias. La aeronave es un Boeing 737-500 que en octubre fue adquirida en Estados Unidos por $6 millones con capacidad para 114 pasajeros. El avión fue entregado en la base aérea Simón Bolívar en el norte de Guayaquil y un arco de agua dio la bienvenida a la aeronave. En el evento participó la vicepresidenta de la República, María José Pinto, los ministros de Defensa y del Interior. Venezuela. ¿A quién responde Delcy? Encargada de la presidencia de Venezuela, y Diosdado Cabello, el hombre de mayor confianza de Nicolás Maduro, sacan a las calles a centenares de personas para rechazar la incursión militar estadounidense. Rodríguez declaró 7 días de luto por los caídos y Cabello amenaza a Trump con que la revolución bolivariana va a continuar a pesar de las advertencias de que puede correr la misma suerte que Maduro si no colabora. Informa a Pedro Jiménez. Centenares de personas, especialmente grupos de mujeres, fueron movilizados por el régimen venezolano. Recorrieron Caracas por primera vez desde la incursión estadounidense del 3 de enero. Son partidarios de Nicolás Maduro, que ahora responden a los llamados de Delcy Rodríguez, quien ha asumido la presidencia. Un duelo de 7 días. Ella ha declarado 7 días de luto por las víctimas de la operación ordenada por Donald Trump, que dejó un estimado de 50 muertos. De ellos, 32 eran agentes de seguridad del régimen de Cuba al servicio de Venezuela. En las marchas participó también Diosdado Cabello, ministro del Interior, hombre fuerte del Partido Socialista que controla las fuerzas de seguridad y que esta semana hizo una demostración de fuerza y poder al recorrer la ciudad junto a decenas de uniformados. Cabello condenó la intervención estadounidense. ¿Sabe el imperialismo que está hoy incumpliendo y violando todas las leyes internacionales? Dijo que Estados Unidos tiene a Maduro como prisionero de guerra y que a pesar de todo, el régimen chavista persiste. No entienden que aquí todavía sigue la revolución bolivariana. Y no lo van a entender. Y no lo van a entender y no nos interesa explicarle que lo vivan porque aquí la revolución bolivariana seguirá adelante. Y a Nicolás y a Silvia no los tendrán que devolver. Por ahora,
Estados Unidos espera que Diosdado Cabello coopere con Delcy Rodríguez en la transición en Venezuela, pero así también le ha advertido que de lo contrario puede convertirse en objetivo prioritario de Washington. Porque la respuesta contra ellos sería inmediata. Cabello mantiene un tono desafiante y por él sigue vigente una recompensa de $25 millones. En Estados Unidos, un grupo de 11 personas demandó a 7 autoridades de la dictadura venezolana, entre ellas Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, a quienes los acusan de secuestrar a estadounidenses para negociar la liberación de narcotraficantes que están en manos de la justicia norteamericana. Diego Cuenca describe la demanda presentada en la Corte de Florida. Son 11 personas, entre ellas familiares de secuestrados o presos políticos por la dictadura venezolana, quienes en la Corte de Florida en Miami presentaron una demanda contra el dictador Nicolás Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, el fiscal general Tarek William Saab, el ministro del Interior Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez y Michael Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia. Según el documento, ellos violaron la ley federal antiterrorista y la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado, conocida como Ley RICO por sus siglas en inglés. Los denunciantes desde este fin de semana buscan que la Corte declare el incumplimiento de los acusados por no responder a esta demanda que presentaron el 14 de agosto de 2025. Además de las acusaciones de integrar un narcoestado por el tráfico de droga hacia Estados Unidos, el documento señala que en el caso de Maduro cometió un acto terrorista en Florida al secuestrar a los demandantes para obtener la liberación de Alex Saab, quien fue encarcelado en Florida. Saab es quien estuvo preso durante 2 años en Estados Unidos, acusado de blanqueo de dinero y de ser el testaferro de Nicolás Maduro. Además, fue el ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela. Él fue excarcelado en diciembre del 2022, en un canje con Estados Unidos, que incluyó la liberación de una veintena de extranjeros y venezolanos en Caracas, entre los que estaban 10 estadounidenses. La demanda también destaca que en el caso de todos los acusados, cometieron un acto de terrorismo en Florida al proporcionar apoyo material a terroristas. Los acusados traficaban cocaína en Florida con la intención de que las ganancias monetarias de sus ventas de cocaína se utilizarían para actos terroristas que incluyeron el secuestro y la tortura. Los demandantes solicitan al Tribunal de la Florida una indemnización por daños compensatorios, daños consecuentes y daños triples, además de que paguen los honorarios de sus abogados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, hablaron por teléfono durante la tarde de este miércoles. El mandatario estadounidense escribió en su red social Truth que fue un honor conversar con Petro, quien le explicó la situación de las drogas y otros desacuerdos. Agregó que lo invitó a la Casa Blanca para una reunión. Por su parte, el jefe de Estado colombiano, quien convocó a una manifestación contra el intervencionismo estadounidense, se quedó sin palabras ante la multitud, asegurando que el discurso que tenía preparado ya había perdido vigencia. Porque es que yo sé de la guerra, entonces... Un temporal de frío y nieve provoca la cancelación de cientos de vuelos en Europa. En la capital francesa se suspendieron alrededor de 140 viajes debido a las labores de deshielo en pistas y aeronaves, afectando a miles de pasajeros. La tormenta ha tenido un impacto mayor en el norte del continente. En el aeropuerto de Ámsterdam se registran 800 anulaciones, mientras que en Bruselas se cancelaron 40 operaciones, incluidas en conexiones como ciudades de Berlín, Copenhague, París y Lisboa, además de numerosos retrasos en vuelos con destino a Málaga y Tenerife en España. Volvemos con temas del país. Los 38 años de la desaparición de los hermanos Restrepo se recordarán con una proyección especial del documental Con mi corazón en Yambo en la Sala de Cine 8:30 de Quito, mientras que la Orquesta Sinfónica de Guayaquil ya anuncia su concierto de gala de Año Nuevo. Diana León con más detalles de la agenda cultural y de entretenimiento. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil presentará su gala de Año Nuevo este viernes 9 de enero. Bajo la dirección de Íñigo Prifano, el recital busca transmitir al público local el espíritu festivo de los grandes conciertos de Año Nuevo europeos.
La función será en el Teatro Centro de Arte desde las 7 de la noche. Uno sabe cuándo comienzan las luchas, pero no cuándo terminan. La cineasta María Fernanda Restrepo estará presente este viernes en una proyección de su documental Con mi corazón en Yambo. La función especial marca el aniversario 38 de la desaparición de los hermanos Restrepo, ocurrida un 8 de enero de 1988. El encuentro con el público será en el Cine 8:30 de la capital, a las 5 de la tarde. Ni perdón ni olvido. Los actores Roberto Manrique y Giovanna Andrade levantan el telón del Teatro Centro de Arte con la obra El Ansia. Situada en el Ecuador de los años 70, la historia sigue a Mariana y a Daniel, dos desconocidos que se enredan en un amor prohibido que desafía sus vidas y obligaciones. Se estrena este jueves 8 de enero a las 8 de la noche. Las funciones serán de jueves a domingo en la Sala Experimental. Continuamos con más información aquí en Televistazo Estelar. Justamente sobre el juez anticorrupción Carlos Serrano, otra funcionaria judicial tuvo que salir del país para proteger su vida. Se trata de la exdirectora de la Judicatura en Orellana, a quien la dejaron sin trabajo y sin protección tras sobrevivir a un ataque armado. Veamos. Samantha Lozada fue directora del Consejo de la Judicatura en Orellana desde abril de 2024 hasta hace 2 meses, cuando sobrevivió a un ataque armado. El Consejo de la Judicatura la dejó sin trabajo, la policía le quitó su cápsula de seguridad y tuvo que acudir a organizaciones internacionales para que la saquen del país. Habla con Televistazo vía telemática desde algún lugar gestionado por la Unión Europea. Se fue hace pocos días. Me disparan a mí y a mi padre. Salieron 8 detonaciones, 3 nos impactaron el vehículo, una de ellas rozó la mano de mi padre. Que eres muy buena en tu trabajo, eres tan buena que te mandan a matar. Y días después te despiden y te dejan sin trabajo y sin custodia. Te decía, sí, es lo que pasó. Antes del atentado enfrentó amenazas de muerte de alias Topo, cabecilla de los choneros fatales y de los comandos de la frontera, tras emitir informes en contra de jueces, notarios y fiscales. Ustedes se preguntarán qué le importa al GDO si yo hago control disciplinario, pero claro que les importa porque son sus colaboradores. Dentro de las amenazas de ellos decían que tal persona, tal fiscal es mi colaborador, entonces que no los toque. Pero yo no, yo hice lo que tenía que hacer. El Consejo de la Judicatura en un comunicado dice que aceptaron su renuncia voluntaria, pero ella aclara que ejecutaron un oficio de disposición del cargo que pidieron en septiembre a todos los directores, pese a que una semana antes casi la matan. A mí me disparan el 22 de octubre y el pleno se reúne el 30 de octubre, 8 días después. Y lamentablemente ese es el mensaje que se le ha dado a todos los funcionarios. Entonces, si te atreves a salir a hablar, tienes trollers que van a inventarse cualquier cosa para difamarte. Van a perseguir a tu familia, amenazar a tu familia. Entonces, ¿quién se va a animar a volver a hablar? Además, muestra este oficio del 18 de noviembre después del atentado, en el que la directora de Transparencia de la Judicatura dispone que le abran una investigación disciplinaria. Mario Godoy dice que pidió un informe y no hay ningún proceso en contra de la exfuncionaria. Al momento, Samantha Lozano permanece con una visa de persona internacionalmente protegida y en los próximos días presentará su petición de asilo. El expresidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, calificó de cínico y sinvergüenza a Mario Godoy por no renunciar al Consejo de la Judicatura, pese a las acusaciones de presiones contra el juez anticorrupción Carlos Serrano y su vínculo con la defensa de narcotraficantes. Diego Puente con el resumen de su intervención esta mañana en el programa Contacto Directo. La justicia ecuatoriana no solo está pasando un mal momento. Para Hernán Salgado, expresidente de la Corte Constitucional y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está tocando fondo. En el programa Contacto Directo de Coavisa, criticó la postura del presidente de la Judicatura, Mario Godoy, que continúa en funciones a pesar de que su círculo íntimo y cercano están relacionados con la defensa de narcotraficantes y por supuestas presiones de uno de sus colaboradores para conseguir un fallo favorable al narcotraficante serbio Jezdimir Serdán. Porque quien no tiene vergüenza es un sinvergüenza.
Y ese señor es Godoy, cínico, no tiene principios éticos, porque si los tuviera, no hubiera aceptado estar allí en ese puesto con la mujer que defiende a gente de la narcopolítica, de la narcotráfico. Sobre la comparecencia de Godoy a la Asamblea, en la que aseguró que la Judicatura no interviene en casos judiciales, Salgado indicó que Godoy parece desconocer la realidad. Que esto no conoce la Judicatura, porque este otro tampoco, que esto no le toca a la Judicatura. Entonces, ¿qué hace allí, por Dios? Váyase a la casa. Salgado apuntó también contra el fiscal general Carlos Alarcón, nombrado por la Judicatura y quien debería estar investigando estos casos. Le falta personalidad y le sobra lo demás, ¿no? Para agachar la cabeza y también ponerse en la cola de los adulones del poder. Y también criticó al presidente Daniel Noboa por rodearse de, según sus palabras, aduladores que perjudican su imagen. Queda mal ante la opinión pública porque todos nos damos cuenta, señor presidente, que está metiendo las manos donde no le tocan. De las críticas no se salvó el Consejo de Participación Ciudadana, que pasó por alto las impugnaciones contra Godoy y hoy no da la cara, al igual que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien fue el que lo nominó, a pesar de que en varias entrevistas dijo que no lo haría. Mi familia. Muchas gracias. Durán, exalcaldes condenados. Los exalcaldes de Durán, Dalton Narváez y Alexandra Arce, suscribieron millonarios contratos para la conducción de agua potable para ese cantón de Guayas, que aún todavía no cuenta con ese servicio básico. Ambos fueron sentenciados por un tribunal a 13 años de prisión por el delito de peculado. Estefanía Arias, en el siguiente reportaje, explica que el perjuicio para el Estado sobrepasa los 41 millones de dólares. Fue un tribunal de Guayas que dictó la sentencia condenatoria. 13 años de prisión para Dalton Narváez y Alexandra Arce, exalcaldes del Cantón Durán, por el delito de peculado. Los magistrados basaron su decisión en las pruebas presentadas por la Fiscalía General. El proceso se relaciona a los contratos de conducción de agua potable desde El Chobo, en Milagro, hasta Durán, en Guayas. Han pasado 11 años desde el inicio del proyecto y la realidad es que solo el 30% de la población tiene agua por tubería y recibe el líquido 3 días a la semana en franjas de 3 horas. La investigación concluyó que los documentos fueron firmados durante las administraciones de Arce entre 2014 y 2019 y de Narváez entre 2019 y 2023, generando sobrecostos millonarios y dejando una obra inconclusa. La suma del perjuicio entre ambas administraciones, según la Fiscalía, supera los 41 millones de dólares. Narváez, quien llegó a la alcaldía con el Partido Social Cristiano, ya se encontraba en prisión tras ser detenido en Bogotá y deportado hacia Ecuador el 8 de enero de 2025. Mientras que Arce se desempeñó hasta mayo de 2025 como asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana. Ella no está en la cárcel, pues en septiembre su abogado solicitó arresto domiciliario debido a problemas de salud. Este miércoles, la exalcaldesa se refirió a la sentencia en un video publicado en redes sociales. No se conoce si es en su domicilio. Las pruebas que presentó la Fiscalía fueron unas pruebas de responsabilidad netamente administrativa, más no una prueba que demuestre que hubo un desvío de fondo. ¿Y qué mayor prueba? Pues que la que nosotros presentamos. La obra está en Durán, sino cómo recibe Durán agua. Durán recibe agua a través de la obra que nosotros hicimos. La sentencia incluye además la inhabilitación de ejercer cargos públicos de por vida. Dentro del caso, también fueron procesados 9 exfuncionarios del municipio de Durán y un contratista, quienes recibieron la misma pena, 13 años de prisión. Y el Partido Social Cristiano se distancia de Dalton Narváez, mientras la Revolución Ciudadana prefiere esperar y evaluar la situación de Alexandra Arce, ambos exalcaldes del Cantón Durán. Patricio Díaz repasa la trayectoria política de estos exfuncionarios sentenciados. Además de 13 años de prisión, la sentencia para los exalcaldes de Durán, Dalton Narváez y Alexandra Arce, incluye la inhabilitación de ejercer cargos públicos.
Ellos llegaron a esas funciones con diferentes organizaciones políticas. Narváez fue parte del Partido Social Cristiano y llegó al municipio de Durán con su respaldo. Alcanzó la alcaldía en 3 ocasiones, entre 2008 y 2009, luego un periodo completo hasta 2014 y de 2019 a 2023. Sucedió a su madre, Mariana Mendieta, quien fue alcaldesa entre 2000 y 2008. En el Partido Social Cristiano hacen énfasis en que Narváez se desafilió de sus filas. El señor dejó de ser parte del partido hace mucho tiempo atrás, se pasó a Creo. En su momento, que eran gobierno, se pasó a Creo. Por lo tanto, que responda ante la justicia y que la justicia actúe. Alexandra Arce, en cambio, llegó a la alcaldía de Durán con Alianza País, como se conocía antes a la Revolución Ciudadana. Después de un periodo como concejal y luego de unos meses como asambleísta, venció a Narváez y asumió el cargo entre 2014 y 2019. Fue opositora del exalcalde. Luego llegó nuevamente a la asamblea, igualmente por el correísmo, y se mantuvo como legisladora hasta el anterior periodo en 2025. En la Revolución Ciudadana analizarán el dictamen para dar un pronunciamiento. Desconozco el proceso. Si supiera, no tendría ningún problema de poderles comentar sobre el particular. Los 2 exalcaldes sentenciados tienen una trayectoria de más de 15 años, cada uno, en sus agrupaciones políticas. El alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, aseguró que hablará la próxima semana sobre el cuestionado caso de la venta de un terreno de 93 hectáreas a una joven de 24 años. Mientras tanto, más concejales cuestionan la venta, como le informa Luis Alfredo Zúñiga. Las interrogantes que rondan la cuestionada venta del terreno municipal de 93 hectáreas en La Libertad siguen sin respuesta. Televistazo recorrió este cantón de la provincia de Santa Elena en busca de respuestas, pero lo que halló es silencio, el mismo que ha mantenido por días el alcalde Francisco Tamariz, pese a la insistencia de este noticiero. Ni siquiera la reciente declaración de Jenny Ramírez, diciendo que su identidad fue suplantada, ha generado una reacción del cabildo, porque si la joven de 24 años no fue la que realmente compró el terreno, entonces, ¿con quién se reunió el alcalde? ¿Quién o quiénes están interesados en ese predio en realidad? Este noticiero ingresó a las instalaciones del municipio de La Libertad para intentar hablar con el alcalde. Sin embargo, él una vez más no acudió. Lo que sí hizo fue enviarle un mensaje al director de comunicación, indicándole que hablará la próxima semana. Ustedes saben, recibimos disposiciones y como dirección de comunicación es lo que podemos mencionar, que la próxima semana se estaría dando una rueda de prensa. El concejal Bruno Dedé mostró el documento en el que el prosecretario municipal aseguró el 5 de noviembre que Jenny Ramírez iba a ser convocada a la sesión del consejo del 18 de diciembre, cuando se aprobó la venta. Esto no ocurrió, pero si la identidad de la joven fue suplantada, ¿a quién iban a convocar? Es un poco complicado que a estas alturas ella no se haya enterado durante todo este tiempo de que estaban suplantando su identidad. El tema ha trascendido a nivel nacional. Me cuesta un poco creer que recién a esta fecha ella se percate de la situación que está pasando. Jenny Ramírez no ha presentado hasta el momento ninguna denuncia por robo de documentos o algún otro delito, pese a que aseguró que sus abogados ya estaban a cargo. Televistazo también acudió al sitio en el que trabaja, lugar al que este miércoles no asistió. Otro concejal se sumó a los cuestionamientos de la venta. Cuando nosotros revisamos una documentación, desde ahí yo tuve mis dudas. Ese proyecto no estuvo bien sustentado, ni siquiera los informes de ambientes. Yo soy parte de la comisión de terreno, yo solicité por oficio ir al territorio, revisar qué es lo que se quiere aprobar y qué es lo que no se quiere aprobar. Nunca tuve respuesta a aquella, nunca tuvimos los equipos técnicos tampoco en el lugar. En la unidad de análisis financiero ya reposa una alerta sobre este caso, pero aún no se han pronunciado al respecto. Y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial inició de oficio una investigación por la posible emisión de actos administrativos contrarios al ordenamiento jurídico. Austria solicitó a Ecuador la extradición del serbio Yesimir Serdán, detenido por narcotráfico y lavado de activos. La justicia de ese país remitió ya la petición a la Cancillería ecuatoriana en enero de 2025 y pasó a manos del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Paul Romero informa las razones de ese pedido. El serbio Yesimir Serdán, detenido en Ecuador, que enfrenta procesos judiciales por lavado de activos del narcotráfico y delincuencia organizada, también es requerido por la justicia de Austria. El país europeo pidió su extradición, según el oficio remitido el 13 de enero de 2025 por la Embajada de Austria en Bogotá al Ministerio
Ministerio de Relaciones Exteriores por la sospecha de homicidio y la orden de detención en su contra dictada por la Fiscalía de Viena el 13 de noviembre de 2023. La solicitud de extradición llegó a manos del presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, el 21 de marzo de 2025. Él, 3 meses después, pidió que se informe al detenido serbio del pedido y para eso dispuso que se le entregue una copia certificada de la documentación enviada por Austria. Swing delegó al presidente de la Corte Provincial de Cotopaxi para que se cumpla con la notificación, en razón que esa fecha permanecía en la cárcel de esa provincia. La investigación contra Yezdemir Serdán se basa en informes de inteligencia de la Europol. Este caso tomó fuerza en Ecuador tras la denuncia del ex juez de anticorrupción Carlos Serrano sobre presuntas presiones de cercanos colaboradores del presidente de la Judicatura Mario Godoy en el proceso judicial por lavado de activos, en el que su esposa participó como parte de la defensa del serbio, ahora requerido en extradición. El Consejo de Participación Ciudadana respalda la designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. A pesar de las impugnaciones presentadas, aseguran que no surgieron alertas. Este pleno fue el origen de una decisión que hoy compromete a la función judicial. El Consejo de Participación Ciudadana designó en 2 ocasiones a Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. Una autoridad envuelta en serios señalamientos por una presunta injerencia en un proceso judicial relacionado con el narcotraficante serbio Yezdemir Serdán. En su sesión de este miércoles, los miembros del Consejo no mencionaron el tema. Su presidente, Andrés Fantoni, se limitó a decir que la decisión que se tomó fue técnica. Todos los documentos reposan desde el día 01 en la página del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el informe vino motivado. Y eso nos da la tranquilidad, la garantía de que se lo ha llevado bien. Una decisión técnica que se tomó pasando por alto 19 impugnaciones ciudadanas, que en su mayoría se concentraron en Mario Godoy. Desde el Consejo se respaldan en una supuesta falta de documentación. He revisado nuevamente las impugnaciones y se pudo verificar que son notas de publicaciones u opiniones editoriales. Faltan documentos, no se han sustentado bien los procedimientos de impugnación. A pesar de que la selección de los vocales de la Judicatura tuvo varios cuestionamientos por decisiones que llevaron a favorecer a Godoy, para el consejero David Rosero, ellos no fueron los responsables de incluirlo en la terna. En el caso de la Corte Nacional de Justicia es quien ha enviado la terna con el nombre para el presidente del Consejo de la Judicatura. Nosotros lo que hacemos es designar, dar un voto de confianza. Mencionó que la Contraloría analiza la designación de los vocales de la Judicatura desde el pasado 29 de diciembre, por lo que facilitarán la información requerida. La vocal del Consejo de la Judicatura, Magali Ruiz, se desmarca del presidente Mario Godoy. Hoy, de hecho, envió una carta al juez anticorrupción Carlos Serrano. Le ofrece disculpas y se solidariza con él. Mientras, el exdirector de la Judicatura, Henry Gaibor, fue llamado a declarar a la Fiscalía, pero se acogió al silencio. 21 días después de conocerse las presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano, reacciona Magali Ruiz, vocal del Pleno del Consejo de la Judicatura, que hasta la fecha se había mostrado afín al presidente Mario Godoy. Este miércoles envió una carta al juez en la que escribe: el motivo de la presente es extenderle a usted y a su familia una disculpa por el retraso en esta misiva. Estoy consciente de que el sistema de justicia les debe mucho a los funcionarios en temas de seguridad, condiciones adecuadas de trabajo, fortalecimiento técnico, entre otros. Y coincido con usted en que una función judicial libre e independiente acoge a la víctima y le da respaldo, citando la publicación del juez Serrano, quien el lunes cuestionó los señalamientos que Godoy hizo en su contra y en lugar de protegerlo, lo convirtió en su enemigo. La vocal Ruiz, además, le recuerda que ella proviene de la Fiscalía, entiende que las víctimas deben ser acompañadas, le informa que ha contactado a organismos internacionales para atender las necesidades de los jueces y concluye: quienes creemos en que la justicia debe cambiar y que el combate a la corrupción y al crimen organizado no debe ser solo un discurso, estamos seguros que con funcionarios como usted esto sí sería factible. La situación administrativa
administrativa del juez Serrano aún es incierta. No le han aceptado su renuncia y sigue fuera del país tras amenazas y las presiones del director provincial de la Judicatura, Henry Gaibor, para que favorezca al narcotraficante serbio Yesdimir Serdán, ex cliente de la esposa de Godoy. Gaibor fue llamado a rendir versión. La primera vez no acudió. Este miércoles lo hizo, pero se negó a hablar de los audios. Se acogió a su derecho al silencio. El punto clave del acuerdo de protección de inversiones con Emiratos Árabes es el mecanismo de resolución de controversias. El documento señala que se podrá optar por arbitrajes en caso de no alcanzar soluciones por vía diplomática. Dichos arbitrajes tendrán que ser reclamados por las partes. La herramienta está en análisis ahora de la Corte. El acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos busca establecer condiciones equitativas y transparentes para los capitales que se aspira lleguen al país. El compromiso, según expuso el gobierno a la Corte Constitucional, no implica sacrificar estándares internos. El acuerdo expresamente señala que no habrá relajamiento de las medidas sanitarias, de seguridad o ambientales, preservando así el marco regulatorio nacional. El tratado asegura a los inversionistas emiratíes un trato no menos favorable que el otorgado a los ecuatorianos, evitando discriminación y alineándose con buenas prácticas internacionales. Asimismo, las partes se comprometen a no imponer compromisos obligatorios de exportación ni niveles mínimos de contenido nacional, eliminando barreras que podrían limitar la operación de nuevos proyectos. La pieza central del acuerdo emerge a partir del artículo 18, donde se desarrolla el sistema de solución de controversias. De entrada, cualquier disputa deberá intentar resolverse por vía diplomática. Si no hay una solución satisfactoria, se podrá acudir a un tribunal arbitral de 3 miembros que definirá su propio procedimiento y deberá emitir un fallo en un plazo máximo de 4 meses. El arbitraje, subraya el gobierno, no es automático, sino que depende de la voluntad concurrente de ambas partes, evitando así la cesión de competencias internas. Los arbitrajes podrán realizarse bajo las normas del convenio del CIADI, de su mecanismo complementario, las reglas de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional o de cualquier otra institución arbitral que ambas partes acuerden. El Ejecutivo ha pedido a la Corte Constitucional que ratifique la legalidad del acuerdo y determine que no requiere aprobación legislativa. Energías renovables, infraestructura, turismo, agroexportación y tecnología aparecen como los sectores más atractivos para recibir inversiones. Además, la intención del régimen es que un pronunciamiento de la Corte permita la suscripción en cascada de instrumentos similares en el corto y mediano plazo con otros 15 países y bloques comerciales. Continuamos con más información, amigos. Estamos también en vivo por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. La Revolución Ciudadana solicitó sancionar al oficialista Andrés Castillo con un mes de suspensión sin sueldo por agraviar a uno de sus legisladores. Patricio Díaz informa que también responsabilizan al presidente de la Asamblea. Sin embargo, Nils Olsen anunció que tomará medidas. La confrontación de este martes entre oficialismo y correísmo genera secuelas. La Revolución Ciudadana quiere que las autoridades legislativas suspendan al asambleísta de ADN Andrés Castillo. Coms Córdoba entregó la queja ante el CAL. Dice que lo agredió de palabra cuando debatían la ley de repetición. Hoy día más bien vamos a hablar técnicamente, don Coms. Vamos a hablar técnicamente. Yo sé que es muy alto hablarle a usted de esto porque usted no entiende. Le corresponde al CAL. Ellos tienen la decisión primero de darle dignidad a la asamblea, de frenar estos abusos, estos insultos y estos shows. Castillo dice que no utilizó ningún adjetivo contra Córdoba, ni agredió a nadie. Y si el legislador se sintió ofendido, le pidió disculpas. Yo soy un hombre de honor. Si es que a mí me tienen que sancionar, que me sancionen. Me defenderé, presentaré mis argumentos. Pero en este sentido, yo no veo mérito. No le encuentro. El correísmo dice contra Castillo en la queja que hay de su parte una estrategia de violencia política sistémica. Ellos recuerdan que hay otros cruces con asambleístas como la legisladora Liliana Durán o Ricardo Patiño. Por eso piden que se lo suspenda sin sueldo por un mes. Dale credibilidad a la asamblea porque estamos fallando. Cuando un asambleísta insulta a otro asambleísta, no estamos cumpliendo nuestra función. Castillo se defiende. Dice que al contrario del correísmo nunca interrumpe a sus colegas ni utiliza gestos o palabras agresivas. Pone como ejemplo lo que pasó también este martes con el legislador Molina.
Ustedes verán en los videos todo lo que me sale diciendo, eso sí, palabras de grueso calibre, buscándome al final del pleno para agredirme físicamente. La Revolución Ciudadana y las bancadas minoritarias responsabilizan también de estos hechos al presidente de la Asamblea, Nils Olsen, porque dicen condujo mal la sesión. Él aseguró ante el Pleno que tomará medidas para que esto no se repita. Asambleístas, cuando se cruce esta línea, el micrófono será cerrado, y no por censura, sino por respeto a esta Asamblea y a este país. Lo ocurrido ayer es inaceptable y no puede volver a suceder. Al menos la sesión de este miércoles no tuvo sobresaltos. Hubo una tregua frente a las actitudes de los últimos días. Y surge una nueva controversia en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por la vocalía de los asegurados. Organismos de trabajadores buscan posesionar a uno de sus dirigentes con una medida cautelar, mientras el IES solicita su revocatoria. Carla Delgado amplia la información. Dirigentes y miembros de la Organización Única de Trabajadores del Ministerio de Salud, Sutramsa, llegaron hasta el edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Quito. Exigen que su representante, Jorge Moncayo, reciba la acción de personal, que lo acredite como delegado de los asegurados ante el Consejo Directivo del IES, cargo que se encuentra vacante desde el 18 de octubre. El 2 de diciembre de 2025, un grupo de centrales sindicales designó a Moncayo como representante de los asegurados. Posteriormente, una jueza de Portoviejo concedió una medida cautelar que ordena al IES calificar su idoneidad para integrar el Consejo Directivo. Porque los asegurados no pueden estar un día sin su representación aquí dentro de este edificio. Tenemos que estar en las oficinas. Yo no vengo aquí con la central sindical a ponerme por 4 años, 8 años. No, nosotros venimos por un tiempo determinado para que se llamen a elecciones. Sin embargo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social solicitó la revocatoria de dicha medida cautelar. La entidad argumenta que el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social establece que los representantes de los afiliados deben ser elegidos mediante procesos organizados por el Consejo Nacional Electoral. Mediante providencia judicial del 5 de enero de 2026, la audiencia fue diferida por 11 días. Para el IES, este aplazamiento extiende los efectos de una medida cautelar que considera ilegítima y desproporcionada. No es la primera vez que se intenta cubrir esta vacante a través de una medida cautelar. Richard Gómez, último vocal de los asegurados que está fuera del país y es investigado por presunto desfalco, fue posesionado en el cargo en 2022 mediante una acción de protección, pese a la oposición de otros gremios que cuestionaban el cumplimiento de los requisitos legales. Ecuador da un paso clave para posicionarse como destino fílmico con incentivos que atraen inversión extranjera y generan empleo. Además, facilitan que sus producciones audiovisuales lleguen a las grandes plataformas de streaming globales. Joel Vanegas nos cuenta que este año se rodará la primera película con ese beneficio. Ecuador inició este 7 de enero su camino para convertirse en un destino audiovisual competitivo con la entrega del primer certificado de inversión audiovisual, un incentivo tributario que otorga el Estado y permite a las producciones recuperar parte de los gastos realizados en el país. El mecanismo, impulsado por el Comité de la Industria Cinematográfica, busca fomentar la inversión extranjera en el sector audiovisual ecuatoriano y atraer producciones internacionales. Si tú vienes e inviertes, nosotros te tramitamos el certificado de inversión, el CIA del Ecuador, y te devolvemos el 37% de lo que tú traigas al país. El certificado otorgado fue para la película Perros, Pelos y Películas, una coproducción entre Ecoestudios y una productora estadounidense. Solo este proyecto permitirá el ingreso de al menos $900,000 a la economía nacional y la generación de 100 plazas de empleo. La comedia será protagonizada por Danilo Carrera, se rodará en Cuenca y tiene previsto su estreno en 2027. Tantas historias únicas nuestras que podemos empezar a exportar, que son de la vida real. Entonces, creo que se vienen proyectos muy interesantes. La iniciativa también apunta a que producciones ecuatorianas o extranjeras filmadas en el país lleguen a grandes plataformas de streaming. Como Netflix, como Amazon, ¿no es verdad? La que fuere, ¿no es verdad? HBO, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Porque también es vender al país. Como referencia regional, Colombia alcanzó cerca de $800 millones en inversiones de producciones internacionales en los últimos 5 años.
generando 130.000 empleos directos. En Ecuador, el objetivo es atraer al menos 10 proyectos audiovisuales por año. Entre los planes en marcha consta la realización de un reality show en Esmeraldas en este 2026. Con estas acciones, Ecuador busca consolidarse como un destino fílmico y proyectar sus historias, identidad y paisajes al mundo. Y cada enero la fe vuelve a marcar el pulso de las calles de Riobamba. El pase del niño Rey de Reyes convoca a cientos de danzantes. También a personajes tradicionales y familias en una celebración que suma 123 años de historia, como lo relata Ángel Pilatuña. El pase del niño Rey de Reyes, una celebración religiosa que se mantiene viva desde hace 123 años, volvió a tomar las calles de Riobamba con la participación de 250 delegaciones de danzas culturales a lo largo de 20 cuadras. La fe se expresó entre música, color y tradición. Los Diablitos de Lata, con sus máscaras rojas, negras y plomas brillantes y pasos ágiles, abrieron el recorrido. Tras ellos avanzaron los acharrunas, perros y payasos al ritmo del danzante, despertando aplausos y sonrisas de cientos de personas que se apostaron a lo largo del trayecto para no perderse los detalles. El desfile pintó las calles de identidad. En los hombres destacaron los ponchos y sombreros, en las mujeres las blusas bordadas, collares y anacos que acompañaron cada presentación al compás de San Juanitos. La variedad de personajes, la variedad de danzas que han venido, muchas nuevas de algunas otras ciudades también. Muy bonito. Delegaciones de distintas provincias del país se sumaron al desfile junto a personajes tradicionales como el danzante, los Reyes Magos y la Mama Negra, reforzando el carácter nacional de esta festividad. Entre los asistentes estuvo Luis Núñez, migrante que retornó al país tras 30 años en España. Es que es una tradición de todos los años y tengo a la familia bailando también y no se pierde la costumbre de la familia de generación en generación. La caravana avanzó por las calles del centro hasta llegar al oratorio del barrio Santa Rosa. Que todos los días sean bendecidos para nuestra querida Sultana de los Andes, que todos los días sean días de éxito para nuestro Riobamba y sobre todo que el niño Rey de Reyes colme de bendiciones a todos los hogares. Esta tradición riobambeña fue reconocida en 2017 como Patrimonio Cultural Inmaterial y hoy se consolida como la principal fiesta religiosa de los riobambeños. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo estarán con nosotros Juan Carlos Larrea, Procurador General del Estado, para analizar desde el caso Chevron hasta Progen. ¿Cuánto gana o pierde Ecuador ante los arbitrajes? Además, Raúl Chávez, asambleísta nacional por Revolución Ciudadana, reto para analizar la crisis en la justicia y el pedido de juicio político a Mario Godoy. Y les recordamos que las noticias se actualizan minuto a minuto en ecuavisa.com y en nuestras redes sociales. Información verificada con el sello de televisión.